Esta noche, cuando el sol se oculte, vas a pulsar un interruptor. La luz inundará la habitación y no le darás la menor importancia. Pero durante el 99,9% de la historia humana, ese interruptor no existía. Cuando el sol se ponía, el mundo se sumergía en la oscuridad. No podías ver ni tu propia mano frente a tu rostro. Sin embargo, los seres humanos modernos casi nunca experimentamos eso. Durante más de 300.000 años, cada uno de tus ancestros pasó aproximadamente la mitad de su vida en una oscuridad casi total. Ni siquiera tuvieron velas durante la mayor parte de ese tiempo. Solo el cielo negro, las estrellas y el fuego, que lograsen mantener encendido. Entonces, ¿qué hacían realmente durante todas esas horas? La respuesta transforma por completo lo que creemos saber sobre el sueño, las historias y lo que significa ser humano. Empecemos por el fuego, porque el fuego es la razón de que todo esto fuese posible. La evidencia sólida más antigua de seres humanos controlando el fuego proviene de la cueva de Wonderberg, en Sudáfrica, hace aproximadamente 1.000.000 de años. Pero el fuego no solo daba calor, el fuego reestructuró por completo el día humano. Antes del fuego, nuestros ancestros eran como cualquier otro primate. Cuando el sol se ponía, trepabas a un árbol o buscabas un rincón protegido y te quedabas inmóvil. Moverse de noche significaba convertirse en alimento. Nuestros ojos son terribles en la oscuridad comparado con los de otros depredadores que nos cazaban: leopardos, hienas, lobos. Todos ellos veían perfectamente. El fuego cambió esa ecuación de la noche a la mañana, literalmente. Una fogata crea un círculo de seguridad de unos 9 metros de diámetro. Dentro de ese círculo, los depredadores no se acercan. Fuera de él, mueres. Y esto no es una exageración. Los antropólogos que estudian a los grupos cazadores-recolectores actuales han documentado que las personas que se alejan del fuego por la noche tienen muchas más probabilidades de morir devoradas por depredadores, incluso hoy en día. Pero aquí está lo fascinante: el fuego no solo protegía a los humanos durante la noche, les dio algo que jamás habían tenido: horas extra. Pensarlo así: antes del fuego, el día útil terminaba al atardecer. Eso eran quizá 12 horas en verano y apenas 8 en invierno. El fuego, de repente, sumó entre 2 y 4 horas aprovechables a cada día. Y a lo largo de miles de generaciones, esas horas adicionales transformaron a nuestra especie. En 2014, la antropóloga Polly Wisner publicó un estudio en la revista de la Academia Nacional de Ciencias. Pasó años grabando conversaciones entre los bosquimanos del desierto de Kalahari, uno de los últimos grupos en la Tierra que aún vive de un modo cercano al estilo de vida humano original. El cambio que descubrió fue asombroso. Durante el día, cerca del 80% de las conversaciones eran prácticas. ¿Quién caza dónde? ¿Qué plantas están listas? Quejas, logísticas, negociaciones. La charla diurna era trabajo, pero de noche, alrededor del fuego, el carácter de la conversación cambiaba por completo. De noche, el 81% de las conversaciones eran relatos, historias sobre gente en lugares lejanos, aventuras, mitos sobre el origen del mundo, chistes que hacían reír a todo el campamento. Wisner sostuvo que la conversación a la luz del fuego es donde nació la cultura humana. La fogata fue el primer teatro, la primera aula, la primera iglesia. Es donde los humanos aprendieron a pensar más allá del presente inmediato y a imaginar cosas que aún no existían. Es donde nos convertimos en lo que somos. Pero la noche no se trataba solo de historias junto al fuego. Había algo más sucediendo, algo que los científicos apenas redescubrieron en los últimos 30 años. No estás diseñado para dormir de la manera que duermes hoy. En 2001, el historiador Roger Ekirch publicó un trabajo que cambió la ciencia del sueño. Había dedicado 16 años a revisar registros históricos y encontró algo que nadie esperaba: más de 500 referencias repartidas a lo largo de los siglos. Libros de oraciones del siglo XV, registros judiciales, diarios, textos médicos, cartas de gente común, incluso pasajes de la Odisea de Homero. Todos mencionaban lo mismo: el primer sueño y el segundo sueño. Antes de la era industrial, las personas no dormían en un solo bloque continuo. Se acostaban poco después del atardecer, dormían unas 4 horas y luego se despertaban. Permanecían despiertas 1 o 2 horas en plena noche y después volvían a dormir otras 4 horas hasta el amanecer. Esto no era insomnio, esto era lo normal. Así dormía cada ser humano del planeta durante miles de años. Entonces, ¿qué hacían durante ese periodo de vigilia en mitad de la noche? De todo. Un médico francés del siglo XVI recomendaba incluso a las parejas concebir hijos durante esa ventana porque lo harían mejor. La gente visitaba a sus vecinos, interpretaba sus sueños mientras aún estaban frescos, escribía o simplemente permanecía recostada en la oscuridad. Un médico del siglo XVI aconsejaba a los pacientes que el mejor momento para estudiar y reflexionar era durante la vigilia, como lo llamaban. Esas horas tranquilas entre el primer y el segundo sueño.
Cuando la mente estaba serena, el mundo permanecía en calma. Ahora bien, los historiadores llevaban siglos leyendo estas referencias, pero seguían traduciendo primer sueño como otra cosa, porque no podían imaginar que la gente alguna vez durmiera de un modo distinto al nuestro. La suposición estaba tan arraigada que los traductores literalmente tradujeron mal el griego antiguo y el latín medieval para hacerlo encajar con su experiencia moderna. Pero luego la ciencia confirmó lo que la historia venía diciendo desde siempre. En 1992, el psiquiatra Thomas Baer del Instituto Nacional de Salud Mental llevó a cabo un experimento. Tomó un grupo de voluntarios y eliminó toda la luz artificial de sus vidas. Durante un mes vivieron 14 horas de oscuridad cada noche, tal como lo habrían hecho nuestros ancestros antes de que el fuego se extendiera a la tarde. En pocas semanas, todos y cada uno de los participantes adoptan el mismo patrón: 4 horas de sueño, 1 a 3 horas de vigilia tranquila y luego 4 horas más de sueño. Nadie les dijo que lo hicieran, nadie se lo sugirió. Sus cuerpos simplemente lo hicieron, como si un antiguo programa hubiera estado esperando dentro de ellos todo el tiempo, sepultado bajo siglos de luz artificial. Baer midió sus niveles hormonales durante el periodo de vigilia y encontró algo notable. Los participantes se hallaban en un estado distinto a cualquier vigilia normal. Sus cerebros producían niveles elevados de prolactina, la misma hormona que se libera durante la meditación. Describían sentirse en paz, reflexivos, casi en un estado meditativo. No era simplemente un hueco en el sueño, era su propio estado de conciencia, uno que la mayoría de los humanos modernos jamás ha experimentado. Entonces, ¿qué lo mató? La respuesta es más simple de lo que crees: la luz. En el siglo XVII, las ciudades comenzaron a instalar farolas. París fue una de las primeras bajo el reinado de Luis XIV, que buscaba reducir la criminalidad. Londres siguió el ejemplo. La noche, que había sido un territorio de peligro y miedo, se volvió poco a poco transitable. Después llegaron las velas más baratas, luego las lámparas de gas en el siglo XIX y finalmente, en 1879, Thomas Edison comercializó la bombilla eléctrica. En el lapso de una sola generación, la noche tal como los humanos la habían conocido durante 300.000 años desapareció. Y aquí está la parte de la que nadie habla. La palabra toque de queda proviene del francés couvre-feu. Significa literalmente cubrir el fuego. En los pueblos medievales una campana sonaba por la noche indicando a todos que cubrieran o apagaran sus fuegos. No por seguridad, sino porque la noche debía ser oscura. La noche era para dormir. La noche era cuando eras vulnerable. Durante la mayor parte de la historia, andar de noche resultaba sospechoso. En muchas ciudades europeas medievales, caminar al aire libre después del anochecer sin un farol era literalmente ilegal. La noche pertenecía a los criminales y a lo sobrenatural. La gente le temía de un modo que hoy nos resulta casi imposible de comprender. Y entonces la conquistamos. La inundamos de luz y creímos que eso era progreso. Pero esto es lo que perdimos. Los seres humanos modernos estamos expuestos a la luz artificial en un promedio de 7 a 8 horas después del atardecer. Esa luz, especialmente la luz azul de las pantallas, suprime la producción de melatonina de tu cuerpo, la hormona que regula el sueño. Tu cuerpo no distingue entre una bombilla y el sol. Cuando la luz golpea tu retina a las 11 de la noche, tu cerebro lo interpreta como si fuese de día. Retrasa la liberación de melatonina, fragmenta tu sueño y altera el ritmo circadiano que evolucionó a lo largo de millones de años. Los investigadores han descubierto que en las personas que van a acampar apenas una semana sin ninguna luz artificial, sus ciclos de melatonina se reajustan casi 2 horas. Sus cuerpos comienzan a producir melatonina al atardecer, en lugar de horas después. Eso es todo lo que hace falta para que 300.000 años de programación vuelvan a imponerse. El cambio no solo fue en el dormir. Eliminamos toda una fase de la conciencia humana, ese estado tranquilo y reflexivo entre el primer y el segundo sueño. El estado que los sujetos de Baer describían como apacible y meditativo ya no existe para la mayoría de las personas. En su lugar tenemos insomnio y lo tratamos como un trastorno. Pero ¿y si no es un trastorno en absoluto? ¿Y si despertarse a las 2 de la madrugada y quedarse recostado en la oscuridad no es tu cuerpo funcionando mal? ¿Y si es tu cuerpo recordando aquello para lo que fue construido? Durante 300.000 años, tus ancestros pasaron sus noches en un ritmo que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. Se reunieron alrededor del fuego y narraron historias que construyeron civilizaciones. Dormían en 2 fases, con una ventana de reflexión silenciosa en el medio. Vivían en una oscuridad tan absoluta que la Vía Láctea no era algo que tuvieras que ir a buscar a un parque nacional, era simplemente el cielo. Y cada noche, cuando despertaban en la oscuridad entre el primer y el segundo sueño, permanecían allí, en el silencio, pensando en sus vidas, en sus sueños y en el mundo al que despertarían por la mañana. Cambiamos todo eso por un interruptor de luz y la mayoría de nosotros ni siquiera supo que lo habíamos perdido.